En esta ocasión, la droga iba escondida en transformadores que de México pretendían llegar a Australia, pero fueron interceptados en el aeropuerto de Hong Kong. Bueno, tiene que avisar a nosotros primero. Se trataba de 76 kilos de esta sustancia que venía escondida en estos aparatos que fueron revisados con rayos X y así se pudo descubrir el contrabando valuado en más de 5 millones de dólares. Llegame. Míralo bien, tiene cara de muchísimas cosas menos de espía ruso. Un espía ruso es así, o así, o así también. Pero ¿quién iba a imaginar que este tipo que parece encargado de edificio fuera un espía? Le pido absoluta discreción. Este mexicano se llama Héctor Alejandro Cabrera Fuentes y fue arrestado en la Florida, ya que se lo acusó de sacar unas fotografías a un auto de un personal del FBI para pasarle los datos a los rusos. Es toda una película. Resulta que este tipo en Rusia tiene otra mujer y 2 hijas a las cuales quería sacar del país. Y para que eso fuera posible, los rusos le dijeron: reúne a tus hombres. Bueno, no sé si le dijo así, pero lo que sí le dijeron era que si quería ese favorcito con las hijas, tenía que trabajar como espía para ellos y conseguir esas fotografías. Pero resulta que cuando estaba haciendo el laburito, un seguridad los echó del lugar y se ve que enseguida informó al FBI, justamente porque ese mismo día lo arrestaron en el aeropuerto. Le dije que lo encontraría. Lo más loco del caso es que, de acuerdo con la agencia Associated Press, Héctor era considerado como una especie de héroe local. Ha sido elogiado por su trabajo para promover la investigación científica, curar a quienes sufren de diabetes y ayudar en la reconstrucción de viviendas después de terremotos devastadores. Yo sé quién eres. Y sí, era un mexicano que vivía en Singapur y trabajaba como espía para los rusos en Estados Unidos. Conozco tu secreto. Y ahora nos vamos a Chile, pero también con un mexicano como protagonista. ¿Ven esas botellas que están ahí? Pidió una botella de Old Smuggler y se la fue tomando del pico por la vereda. Y no tanto como tomándolas del pico, pero sí guardándolas en esta valija y llenas de droga líquida. La detención de pasajeros con esta sustancia ilícita, lo cual ahora es altamente llamativo. Eran 3.400 gramos de metanfetamina líquida la que intentó pasar en el aeropuerto chileno en estas botellas de bebida y en esos envases plásticos. La droga, valuada en más de $100.000, fue descubierta por la policía chilena y al realizar el narcotest se determinó que era metanfetamina líquida. Esta persona efectuó una ruta con varias escalas entre medio desde México-Panamá, Panamá-Chile. Este mexicano llegaba de hacer una escala en Panamá y tenía la clara intención de meter la falopa en Chile para hacerse unos cuantos pesos. Es una droga altamente dañina para las personas, ¿ya? Además está decirles que el tipo fue detenido y puesto a disposición de la justicia del país trasandino. El primer tribunal de garantía de Santiago decretó su prisión preventiva. Estas 2 rumanas fueron detenidas en el Aeropuerto Internacional de México, venían de París y traían de Querusá más de 15 kilos de ketamina, 8 en una valija y 7 en la otra, y además unos 3 kilitos de pastillas de MDMA. Venía bien surtidita la cosa. Son algunas cosas. Las rumanas detenidas, a quienes les fueron leídos sus derechos, así como las maletas y presunta droga secuestrada, fueron puestas a disposición ante la autoridad correspondiente. Gracias. Este chino que vemos acá es Shi Dong-N y parece que es recontra jodido. Maneja toda la mafia que vende droga, no solo en México, sino también en países de Europa y América. Los yanquis le pidieron la captura, así que seguramente lo terminen extraditando, ya que se lo acusa de asociación delictuosa, distribución internacional de cocaína y operaciones con recursos de procedencia ilícita, o sea, compraba y vendía afanado. Los alimentos con cocaína. Las actividades ilegales, Shi Dong las hacía en Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica, Europa, China y Japón. También se lo vincula en alianzas con el cartel de Sinaloa y el de Jalisco. Ahora, ¿quién viene conmigo? Calculan que este Shi Dong agarra más de $150 millones anuales en ganancias por el tráfico de drogas. Le rinde el negocio. También se lo acusa de la exportación, transporte y distribución de más de 1.000 kilos de cocaína, 100.000 de fentanilo y más de 600 de metanfetaminas. Pan comido
Personal de la Secretaría de Marina, que son la gente del SEMAR, detuvo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a este tipo que llevaba en sus maletas cerca de 9 kilos de cocaína y, de acuerdo con las imágenes presentadas por las autoridades, venían con envolturas que hacían referencia a una canción de Peso Pluma. Me quieres meter en camisa de 11 varas. La detención se hizo en la Terminal 1 luego de pasar por una prueba de rayos X donde algo estaba raro en las dos maletas. Así que los polis se pusieron a revisar y así encontraron un doble fondo con los paquetes en forma de ladrillo que en su interior contaban con sustancias de características similares a la cocaína. Peruana. No, Lombardo, debe ser mexicana, porque este tipo es de ahí y tenía la intención de viajar a Londres, en el Reino Unido, pero terminó sopre. Este es Gerardo Fernández Noroña y es el presidente de la Cámara de Senadores de México. Y resulta que llegó al aeropuerto y primero se puso a discutir porque la policía le empezó a revisar la valija un poco por demás. Y después terminó denunciando que un tipo lo empujó. Yo no respondo por esta locura. Y de esta manera lo escrachó en las redes. Este es el tipo que me embistió en el filtro de seguridad del aeropuerto, bla 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 bla, escribió en el Twitter. Cuestión que el aeropuerto se defendió publicando el video de la situación donde se ve toda la secuencia y donde aparece el tipo que apenas lo toca. Me embistió, dijo Noroña, y esta exageración llevó a que la comunidad de las redes lo comparara con una jugada donde Chicharito grita por demás ante un pequeño empujoncito. Y acá tenemos a Tamara y Daniel, una feliz pareja que planeaba hacer un viaje de México a Tokio, pero no iban solos, llevaban sus valijas llenas de metanfetaminas. Lo cierto es que el Aeropuerto Internacional de México se dispuso a revisar todas las maletas con destino a Japón, sí, todas. Así fue que al pasar el equipaje de esta parejita por los rayos X, saltó la ficha de una coloración medio verdosa, indicativo de meta. No, ese meta no. En este caso eran casi 12 kilos de cristal que venían en estos paquetes que encontraron en el doble fondo de estas valijas. A pesar de utilizar ácidos y polarizados para engañar perros y los escáneres, en este caso fallaron y la parejita fue descubierta. Parece que los cárteles mexicanos están muy cebados con esta cuestión de mandar falopa a los asiáticos y esto creció bastante y hasta podemos decir que está de moda. Lo que nos llama la atención es de qué se ríe este tipo que se termina comiendo 25 años de cárcel junto con ella, que al menos es un poco más realista, y su carita denota todo lo que sabe que viene por delante. Sí, seguro algo así le dijo ella antes de intentar pasar la droga por el aeropuerto, pero no resultó muy bien. Y seguimos con casos de meta porque el cristal es una droga muy comercializada por los cárteles de México, y acá los perros dieron con media tonelada de sustancia. Estaba escondida en botes de plástico y planeaba llevarla a Australia. Así es, un golpe duro al narcotráfico. Sí, siguen habiendo este tipo de delitos. Imagínate que si ya salió a hablar el presidente de México es porque la cosa llegó al tope. Y es que en el aeropuerto de México no paran de robar. Garfios, pungas, boqueteros. No, nada de eso. Son los mismos trabajadores del aeropuerto los que te meten la mano en la valija y te chorean cualquier cosa que les sirve. Mira este otro. Y no les importa mucho que la cámara los esté vigilando. Están ahí, pero no los ves. Sí, son casi todos chorros. Increíble. Y encima cada tanto detienen a unos cuantos, les sacan sus credenciales y los rajan, pero ante la falta de denunciantes no se puede hacer mucho más. Mira estos dos, uno se encarga de robar y el otro hace de campana y la cámara bien gracias, no les importa nada. Y encima la mayoría de las cosas son pavadas, un celular barato, una bolsa de caramelos, y así, por estas baratijas, arriesgan su trabajo. ¡Ratero! Este flaco viajaba con 25 kilos de droga, pero fue detectado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por personal de la Marina, que desde hace un tiempo es la encargada de vigilar las terminales aéreas. Cuentan las crónicas que le revisaron el equipaje, así como vemos en imágenes. La valija de esta mula venía con 8 bolsas negras que tenían unos 25 kilos de droga, así que de más está decirles que terminó preso. ¡Yo soy la ley! Este caso se conoció en toda Latinoamérica porque días antes de entrar al reality La Casa de los Famosos, la modelo Aleska Génesis fue detenida acusada de robarse 3 relojes de alta gama. Jamás existieron elementos mínimos
para que se solicitaran esas órdenes de aprehensión. Según el comunicado de la Fiscalía, el arresto obedeció a la probable participación de Aleska Génesis en el delito de robo en pandilla. Pará un cachito. El Instituto Nacional de Migración alertó a las autoridades judiciales sobre el ingreso de la modelo venezolana a México, quien contaba con una alerta migratoria. O sea, la andaban buscando. Calificando tanto a Aleska como a sus hermanas de delincuentes. Al detenerla y corroborar su identidad, se le realizó una certificación médica y luego fue trasladada al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Marta Acatitla para quedar a disposición del juez que la requirió. Me sacaron con esposas tal cual delincuente, me llevaron a otro sitio en donde estuve varias horas encerradas también. Según las indagatorias de la Fiscalía, la modelo de 33 años probablemente sustrajo relojes de alta gama de un inmueble de la Ciudad de México, los cuales posiblemente puso a la venta en la ciudad de Miami, en Florida. Pero luego se descubrió su inocencia por falta de pruebas y fue liberada. Y en ese momento el juez dice: así que Génesis Aleska Castellanos es declarada inocente y en total libertad. Como venimos viendo, en los aeropuertos pasa de todo, pero no siempre los problemas de maleta se relacionan con la droga. En este caso se trata de este tipo que se confundió de maleta. Y cuando quise cambiarme en Managua me di cuenta de que la maleta era idéntica a la mía, pero era de otra persona. Ahí lo tenés al pelotudo. Che, no sean malos. Podés confundirte si la maleta es igual. Lo bueno es darse cuenta a tiempo. Busqué entre la ropa y vi un localizador. El pasajero venía de Managua y por suerte pudo recuperar sus pertenencias y entregar las que no le correspondían. Ya me iban a dar la mía y aquí estoy y ya me la dieron. Y acá la meta venía en botellas de shampoo, acondicionador y cremas. La Marina en el aeropuerto decomisó más de 8 kilos de metanfetamina que venía camuflada en envases de estos productos. Fueron los perros los encargados de descubrir todo y de esta manera dar con este cargamento gigante de droga que pasó por diferentes etapas. Primero fue identificado, luego se revisó la carga y luego fue llevado a un laboratorio para las pruebas de campo, dando positivo para la droga sintética. Un aseguramiento récord hasta el momento. Bienvenidos, amigos. ¿Algo que declarar? Y sí, tenemos que declarar que esta decoración por el Día de los Muertos en el Aeropuerto Internacional de México fue una idea que le dio mucho color a la sala principal y una buena manera de comunicar la tradición. El Día de los Muertos es una festividad celebrada el 1 y el 2 de noviembre en la que se honra la memoria de los muertos. Se originó como una mezcla entre las celebraciones católicas, especialmente el Día de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos, así como las diversas costumbres de los indígenas de México, Centroamérica, Sudamérica y de Filipinas. UNESCO declaró la festividad como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de México. Tomá. Lo siento. En 2 casos diferentes, 2 mujeres fueron detenidas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por intentar traficar armas y drogas. Lindas nenas. La primera de las mujeres fue sorprendida con un arma de fuego y varios cartuchos en su equipaje, queriendo viajar a Miami. Y la segunda mujer era una joven que pretendía tomar un avión con destino a Turquía y le encontraron 3 kilitos de merca en el equipaje. Por supuesto que quedaron a disposición de la justicia. Nosotros, el jurado, encontramos a las acusadas culpables. Y acá te presentamos al Flaco, un mexicano, narco, chanta, prófugo, todas las condecoraciones tenía este tipo que manejaba una organización de droga entre México y Colombia, país donde lo terminaron apresando. El Flaco mandaba falopa a Europa y Estados Unidos en buque de carga y tenía pedido de la Interpol por venta y distribución de heroína y metanfetamina. Nos quedamos en Bogotá y esta pareja de mexicanos que vemos en pantalla, junto a su hijita de tan solo 2 años, una baby inocente, trataban de pasar varios kilos de heroína en su equipaje para llevarlos a su país. María Trinidad Castañeda, de 38 años, y su pareja, José Raúl Moreno Santana, tomá, no tenés apellido. Está también la puerta de los apellidos. Quedaron detenidos y la niña fue puesta a guarda del Estado colombiano. ¿Saben en qué son récord los mexicanos? No lo van a adivinar. En migrantes deportados. 1 a 1 salen los aviones desde el aeropuerto de Piedras Negras con miles de migrantes deportados. México rompe récord de migrantes en esta situación. Las fronteras están militarizadas en respuesta a la abrumadora ola migratoria que ha desafiado las fronteras mexicanas. En tiempos recientes, el gobierno ha intensificado sus esfuerzos para contener y gestionar este fenómeno.
se dan deportaciones masivas desde el país azteca y la mayoría de estos vuelos van a Cuba. El Ministerio del Interior de Cuba precisó la llegada a la isla de 95 hombres y 43 mujeres en un vuelo de la aerolínea Viva Aerobús que arribó al Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana con este grupo, que son 922 los cubanos ingresados por México en 12 vuelos durante el año. Y acá tenemos 4 personas que fueron detenidas en la Ciudad de México vinculadas al tráfico internacional de drogas desde el aeropuerto internacional. La Secretaría de Seguridad Ciudadana encabezó un operativo en la colonia Morelos, alcaldía Venustiano Carranza, donde se incautaron 85 kilos de marihuana, más de 6.000 pastillas de metanfetamina, hongo, hachís y vapeadores. No faltaba nada. La droga era enviada principalmente a Roma, Italia, oculta en frascos y latas de aerosol alterados. Los detenidos son, te digo los nombres así los seguís en Instagram: Luis Alberto N., Berenice N., Dafne Alessi N. y Britán N., que eran los responsables de embalar y transportar la mercancía al aeropuerto. Un dato al pasar: en México la letra N se usa para reemplazar el apellido de los detenidos y así preservar la identidad hasta que se los declara culpables. Y ahora toca un tema tan sensible como asombroso, que es el de los migrantes. Hace un rato hablábamos de ellos y cómo son deportados, pero acá te vamos a mostrar cómo ingresan, o al menos una de las maneras, que es escondido en camiones, dentro de containers o en cuanto recoveco encuentren. Se echa llave y no pueden salir la gente. Este es uno de los pasos que tiene Texas, se llama Falfurrias, y por ahí miles de autos y camiones pasan por día. Es tanta la cantidad de vehículos que los polis no alcanzan a revisar todo y algún camioncito lleno de gente se les escapa. Si detecta personas ahí adentro, para los rayos X, porque es muy peligroso los rayos X con las personas. Mirá cómo viaja esta gente con tal de poder entrar a Estados Unidos. No les importa nada. Y ten en cuenta que para viajar así también pagaron bastante dinero a un chanta o coyote. Parece que es tanta la gente que se trafica por esta frontera que le pusieron estas advertencias a los choferes para que estén atentos, aunque la mayoría nunca sabe qué carga llevan. Es donde más corre peligro uno, que te suban sin que te des cuenta, como en el caso del troque mío, que traigo un agujero arriba, que muy bien cabe una persona. Pero además de personas, también en este paso fronterizo se busca armas y droga, que resultan algo bastante común de traficar. La estrategia principal de nosotros de la patrulla fronteriza es el despliegue de una combinación de personal, de tecnología y de infraestructura. Bueno, medio vende humo, Padilla, pero le pusieron una cámara y algo tenía que decir. Uno de los casos más recordados es el de este camión que traía 100 personas amontonadas, casi una arriba de la otra, y donde muchas terminaron heridas y una gran cantidad muerta. Cuando estaban tomando rayo X, detectaron como 14 extranjeros atrás en la trailer y uno enfrente. Ah, la cara de buchón que tiene el polifronterizo. Pero bueno, es su trabajo. Y por supuesto alentamos a que la gente no haga este tipo de cosas, porque encerrados en estos containers, lejos de encontrar una mejor vida, solo consiguen perderla. La temperatura dentro del trailer puede ser a 99 grados y sale la gente que apenas puede ser rescatada. Bienvenidos a la tierra de los tacos, de los mariachis, las pirámides, el tequila, el mezcal, Salma Hayek, Luis Miguel. Y por supuesto, el Chavo del Ocho. En este video hay de todo. Una modelo mexicana detenida acusada de robo, unas mujeres queriendo pasar droga en sus nalgas, un actor que no lo dejan volar usando su turbante, esta maestra que fue acusada de narcotráfico. En el Aeropuerto Internacional de México encuentran falopa en las tuberías cloacales y muchos casos más. ¡Comencemos! Aeropuerto en Alerta, México. Estaremos recorriendo diferentes casos de narcotráfico que involucra a este país y sus personas, porque la Mota, la Juanita, la Fifi, el Bazuco, entre otras, no son vecinos del DF, sino droga, que en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México es detectada por los perros y los agentes especializados. ¡Comencemos! Viste que a veces sin querer se te mete una piedrita en la zapatilla y molesta un poco para caminar. Bueno, a esta mujer se le metió este paquete de heroína y sí, puede pasar. El hecho ocurrió en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y esta señora o señorita, no lo sé, intentaba llegar con estos 300 gramos de sustancia a la ciudad de Nuevo Laredo, en el estado de Tamaulipas, al norte de México,
obviamente quedó detenida. Ahora es el turno de Estados Unidos, que en sus fronteras con México también suele encontrar cosas raras. Son como 1.500 troques al día, depende de la temporada. Con tecnología avanzada, funcionarios de aduana en la frontera de Arizona revisan todo lo que llega del otro lado. Los cargamentos de frutas frescas, verduras, productos, animales, todo lo que ingresa a Estados Unidos. Con la ayuda de un perro entrenado, funcionarios incautaron 146 kilos de metanfetamina en un cargamento de carbón. Algunas de las bolsas tenían paquetes con la droga, camuflada como troncos y mezcladas con el carbón, según nos contó el director de los puertos fronterizos en Nogales, Michael Humphrey. Los avances tecnológicos les permiten revisar ahora el 100% de los camiones que llegan al país en estos cargamentos, y así salta la ficha de metanfetamina, heroína, cocaína y marihuana. La droga viene escondida en compartimentos ocultos dentro de cajas mezcladas entre las frutas o verduras y otros productos. Como siempre, se observa el nerviosismo de los conductores y buscan contradicciones en las declaraciones de la mercancía. Nosotros tuvimos un cargamento de sandías, 75,000 libras de sandías. Cuando buscamos a dónde iba, la dirección era un complejo de apartamentos en Phoenix. 75,000 libras de sandías para un complejo de apartamentos en Phoenix. Cargamento de aguacate, bananos, mangos, tortillas y un montón de otras boludeces son inspeccionados por especialistas en agricultura, de aduanas y protección fronteriza y oficiales aduaneros. Está buscando en los mangos insectos o enfermedades que pueden traer esta fruta para prevenir que entre eso a los Estados Unidos. Ah, mirá, y yo creí que estaba preparando unos tragos. Algunos reclusos de una cárcel mexicana son creativos en sus intentos de fuga. Un preso intentó algo diferente: esconderse en el bolso de su compañera. María del Mar Arjona fue detenida mientras intentaba sacar a su amante Juan Ramírez de una cárcel de Chetumal durante una visita conyugal, cuando fue descubierta esforzándose por trasladar un pesado equipaje con ruedas fuera de la prisión, luego de esta visita conyugal con su novio. Cuando la joven, de 19 años, parecía preocupada mientras intentaba escapar de la cárcel con una enorme bolsa negra siguiéndola. Los agentes de seguridad de la prisión sospecharon. Finalmente la detuvieron y descubrieron que el señor Ramírez, que cumplía una condena de 20 años por tenencia ilícita de armas de fuego, estaba acurrucado en su equipaje. Llevaba solo los calcetines y sus calzoncillos cuando los guardias abrieron esta maleta. ¡Colorada la sandía! Así se vende la sandía en mi barrio, pero acá la traían en este camión y por dentro era un poco distinta a las que yo conozco. Mirá cómo este policía sospecha que la sandía no viene buena y la empieza a abrir como si fuera el verdulero de la feria, pero sorpresita. Mirá qué laburo de artesano para dejar así de prolija las cáscaras de la sandía. Y adentro están estas bolsas que tienen, sí, adivinaron, droga. Y en este caso, marihuana. ¿Por qué la pulpa de esa sandía vino tan especial? Miren la cantidad que había. He visto mujeres guardando la plata en sus pechos, el celular en su cintura, pero estas se pasaron de pícaras. Dos mujeres intentaron traficar heroína escondiéndola en sus glúteos, pero la policía se dio cuenta y procedieron a revisarlas, secuestrando así 2 kilos de la droga mencionada. Los traían guardados sin demasiado camuflaje y terminaron detenidas. Como dicen en mi país, la jugada le salió para el culo. Este caso que viene ahora rompe con mi capacidad de asombro, porque mirá que vemos casos donde usan métodos extraños para esconder falopa, pero en una lápida. Este elemento funerario venía lleno de marihuana y el supuesto difunto es Huerta de apellido. Dale. Bueno, la cuestión es que en el aeropuerto de México, esta perra de la división K9 se puso a laburar entre la cinta transportadora y de repente encontró una caja de madera sospechosa que tenía una lápida. Ya eso estaba raro, así que se pusieron a revisarla y adentro había 22 kilitos de marihuana. Una lápida con flores y todo. Venía completita. El mundo de los narcos tiene mucha inventiva para enviar droga a donde quieren y parece que en México es
esto ya está causando problemas a viajeros comunes que están siendo víctimas del cartel de Sinaloa. ¿De qué forma? Bueno, les están plantando falopa en los equipajes. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Bueno, son muchas las personas que están sufriendo esta modalidad en la que se encuentran que a su equipaje le guardaron droga dentro y esto los lleva a ser detenidos y probar su inocencia. Muchas personas van a buscar a sus familiares al aeropuerto y se encuentran que los tienen demorados y con poca información. No me dan información, que dicen no te podemos dar información de ningún pasajero. Como los casos crecieron, la policía alerta sobre algunas medidas para quienes quieran viajar. No tocar equipaje que no sea suyo, sacarle fotos al equipaje y su contenido antes de embarcarlo, enviar estas fotos a un familiar o amigo y comunicar cualquier duda que tengan sobre su equipaje. Bueno, déjame, voy caminando. Lo más lindo es que todo esto sucede por falta de seguridad que tiene el aeropuerto mexicano. Las mismas líneas aéreas no se quieren hacer responsables del manejo interno cuando sí deberían hacerlo. Y lo más lindo es que también en las redes sociales ponen advertencias de cómo cuidarse uno mismo, cuando los que tienen que cuidarnos son ustedes, muchachos. ¡Qué pedazo de forro! No te pierdas este otro caso porque acá eran 10. Sí, casi un equipo de fútbol. 10 personas de nacionalidad mexicana que intentaban pasar droga en el aeropuerto de Perú. Se hacían pasar por una congregación religiosa titulada La Sagrada Familia. Terrible mafia. Y todos habían ingerido la droga en estas cápsulas que vemos acá. Lo cómico es que los poli, al ver los sospechosos, los llevaron al body scan y claro, la foto no mentía. Ustedes en la panza no tienen solamente un emparedado, pero esta gente lo negaba. No aceptaban que estaban con ingesta de droga. Es por eso que se los lleva a un nosocomio del Callao. Los llevaron a un hospital y ahí se terminó de confirmar todo. Eran cápsulas con cocaína y estas 10 personas, que además venían con un bebé, terminaron detenidas. En los aeropuertos las personas no siempre son detenidas por tráfico de droga u otras cosas. En este los detuvieron por chorros. Pero encima eran empleados de la terminal. Acá vemos cómo en distintas situaciones estas personas que tienen que brindar seguridad se quedan con lo que pueden. Mira este. Uy, qué lindo esto, me lo quedo. ¡Tremendo! Los pasajeros andan todos preocupados. No puedes traer nada porque, pues, con el miedo de que te lo saquen. Y sí, señora, el aeropuerto está bravo. Hay gente que se gasta un dinero extra y envuelve el equipaje con este plástico y otros le meten clave a la maleta. Y para solucionar esto empezaron a poner cámaras en lugares estratégicos. Para que sepan que los estamos vigilando, para evitar que ocurran estos. Ese que habla es el director del aeropuerto. Espero que esto se solucione y por lo pronto nosotros ya sabemos la clave de esta valija. Esta modelo venezolana se llama Aleska Génesis, tiene 32 años, es de Leo, fue novia de Nicky Jam, participó de un reality y parece que le gustan las cosas ajenas, ya que estando en México, pareciera que se choreó una parva de relojes de alta gama que pensaba vender en Estados Unidos, pero todo le salió mal y la detuvieron apenas pisó el aeropuerto. Cuando me sacan de la cárcel de Santa Marta, me sacaron con esposas tal cual delincuente, me llevaron a otro sitio en donde estuve varias horas encerradas también. Mirá todos los relojes que se afanó y estoy seguro que a mí no me daría ni la hora. A ver, ¿enojarte porque perdió tu equipo? Bueno, se puede entender. Romper un joystick porque no te fue bien a la Play puede pasar, pero romper la compu del ciber, eso no está bien. Pero este no es el caso a tratar. Resulta que esta nena creció y un día se fue a tomar un avión y resulta que había un problema con la reserva del boleto y se repicó. ¡No! ¡Espere, señora! Por supuesto que la doña Rompetutti fue detenida. ¿Saben dónde estaba toda esta porquería que vemos en pantalla? En los desagües de porquería del aeropuerto. No tenemos ni idea cómo esta mierda... No, esa no, esta otra. Decía, no tenemos ni idea cómo llegó ahí, pero resulta que el personal encargado de limpiar y desagotar las tuberías se encontró con toda esta fafa, 67 paquetes con cocaína, por lo que la policía sospecha que las tuberías están siendo usadas para esconder droga. Y sí, yo cuando vi esta alcantarilla dije, acá algo huele mal.
Todo este bolonqui se armó porque esta mujer se cambió de la clase turista a primera por cuenta propia. El resto del pasaje empezó a quejarse y el personal del vuelo tuvo que intervenir. Miren el pelado pobre que venía retorrando y lo despertaron los gritos. Las cosas que hace la gente por una medida de whisky. No se puede creer. Señora, vuelva a clase turista con su agua. En otra ocasión ya vimos a una pareja queriendo pasar metanfetaminas en el aeropuerto. Y acá tenemos un caso similar con 18 kilos de falopa. La parejita de mexicanos pensaba viajar a Madrid, pero cuando pasaron las maletas por el escáner, ¡sorpresita! Parece que había unos colores raros. Y sí, eran metanfetaminas. Mirá, acá también, como en el primer caso, llevaban droga en el totó. Ahora vamos a conocer la historia de Ángel de María Soto Zárate, una maestra que organizó un viaje a Brasil con una amiga, con la idea de conocer al Papa Francisco que andaba de visita por el país carioca. Cuestión que cuando el avión hace escala en Perú, seguime en esta historia porque es fantástica. Te decía, cuando el avión hace escala en Perú, la maestra se da cuenta que no tiene el pasaporte y le dice a la amiga, tú sigue viaje que yo volveré a buscarlo. Oh no, te echaré de menos. Bueno, yo me imagino algo así. El tema es que cuando llegó a México, le informan que se había extraviado el equipaje. Ella se va a cambiar unos dólares porque andaba corta de efectivo y en ese momento, ring, llamada y le avisan que ya había aparecido la maleta. Pero cuando vuelve al aeropuerto, la esperaba toda la policía diciéndole que dentro de su valija había merca como para hacer dulce y que quedaba detenida. Ángel de María negó que esa valija fuera suya y ahí nomás la gente empezó una movida en redes pidiendo la liberación de la inocente, ya que luego se comprobó que esa maleta con 15 kilos de coca no era suya y algún hijo de remil le había cambiado la etiqueta. Y en el aeropuerto de Guadalajara encontraron este envío que pretendía llegar a California en los Estados Unidos. Se trataba de unos panes o bolillos, como le llaman los mexicanos, que venían rellenos con jamón y queso. Nah, mentira, venían con droga. Los policías lo comenzaron a abrir, como vemos en imágenes, y dieron con la novedad de que lo que había dentro era falopa. Cocaína traían estos panes que fueron encontrados en una valija a la cual aún no se le halló dueño y continúa la investigación para dar con los responsables de esta fallida encomienda. Salgamos de estos casos feos y turbios que suceden en los aeropuertos y vayamos a algo más gracioso y colorido. Una pareja, ella mexicana, él de París, empezaron un amor a distancia por redes. Mensaje va, foto bien y de todo un poco. Cuestión que deciden reunirse y ella va con las amigas, que son las que graban, a esperarlo al aeropuerto. Mirá qué producción, puso globos, se puso su mejor falda y ahí estaba, ansiosa, aguardando la llegada de su Romeo. Pero el tipo llega y la pasa de largo como colectivo lleno. No la reconoció y bueno, a veces mucho filtro en Instagram tiene estas consecuencias. Pero finalmente le avisan a la chica que el muchacho la está buscando y se dan un abrazo plagado de amor. Me emocionó. Y acá finalmente ya se los ve juntos, muy enamorados, haciendo público su romance a cámara luego de un apasionado intercambio cultural. Hace solo una semana se habían casado en Buenos Aires. Y esta mujer afirma que en su maleta hasta llevaba el vestido de novia que había usado para la boda que había sucedido con Ángel María Soto Zárate. Una respuesta que parece simple, pero que tiene dimensiones muy complejas. Esta mexicana no es una contrabandista. Es una víctima de una red de narcotráfico que opera en el aeropuerto de Perú. Es negra, pero es de la marca Cloud. Ella de Lona, o sea, sí, de Lona o en Cora. Es de Lona, así, de Lona. Y te puedo comprobar que encima de esto y la otra, parte dentro traigo la hidrata de familia, porque si yo me la persona argentina, ya le digo que me pedí se mata de Carmen. Si habitualmente miras los videos de nuestro canal, te habrás dado cuenta de esta nueva forma de narcotráfico. Una maleta que no es la tuya puede aparecer con el mismo número de ticket en otro lugar del mundo y con un cargamento sospechoso. La tiene Diego Rodríguez, avanza a toda velocidad, no lo pueden detener, la esconde, la guarda, da media vuelta, se prepara para el disparo.
No, ese disparo no era. Bueno, pasa que este muchacho, apodado Caluya, antes jugaba en los Pumas de México, pero parece que además andaba en cosas raras. Este que aparece acá era su jefe, apodado El Guerrero. Cuentan las crónicas que un día Caluya estaba en una fiesta y recibió un tiro en la pierna. Enseguida se dijo que había sido una bala perdida, pero parece que el Calu, le digo así porque ya tengo confianza, anda con problemas de narcotráfico y todos sabemos que si le debes plata a un narco, una bala perdida siempre te encuentra. Pero esto no es todo. Parece, esto me contó mi tía Maruja, que el exjugador siguió delinquiendo para una banda que arreglaba las cosas como vemos en este video. A los tiros. Cuestión que tanto delinquir, Caluya terminó enfrentado a la policía con tiro, lío y colla golda. La policía lo capturó y le secuestró armas y toda la droga que vemos ahí. Pero no estaba solo. También cayeron con él un tal Juan Albino, que le dicen el Tortillas, con experiencia en estar preso, otro apodado el Cubano y también el Cabezas, es este. Mucho gusto. También secuestraron una moto y este Audi manejado por Caluya. Parece que todos trabajaban para el Jara, que es el hermano del Rorro. Toda gente dedicada al emprendimiento de robos, droga y homicidio. Y bueno, así terminó el partido para el Caluya. Y en este otro caso lo tenemos a este tipo de nombre Antonio de Jesús Martínez García, de joviales 32 años de edad, de nacionalidad mexicana y terrible narco. Parece que lo vieron raro y fue detenido en el Aeropuerto Internacional Monseñor Romero y sí, tenía en su poder 1 kilogramo de cocaína diluida valorada en $25.000, según me contó una fuente policial. Parece que García llevaba 53 porciones de cocaína disuelta, 16 las transportaba en sus partes íntimas y otros 37 fueron expulsadas del aparato digestivo. Sí, por ahí, por donde estás pensando. Pero no fue lo único que también su libertad, porque claro, fue procesado por tráfico de drogas y parece que de la camisa a cuadros va a pasar a la camisa a rayas. Nos vamos ahora a otro caso que involucra a fuerzas del orden. Yo también me siento que he traicionado, empezando con mi familia, igualmente a mi institución y a mis principios como policía. Tremenda declaración la de este tipo que perteneció a las fuerzas policiales, pero que además andaba en el narcotráfico y era buscado por matar a 3 policías en un enfrentamiento en el aeropuerto de México. Habían puesto una recompensa de 5 millones de pesos y obvio que lo mandaron al frente al toque. No estaba solo, tenía otros 2 cómplices. La vuelta en este caso era que la red de narcotráfico dejaba los paquetes de droga en los baños públicos y estos policías los recogían para pasarlos por la aduana. Parece que la investigación policial dio con este modus operandi y al querer detenerlo se armó una terrible balacera. Este tipo, llamado Bogar Felipe Lugo de León, se escondió un par de días. Y al ver que ya no podía salir a la calle, permanecí en ese departamento todos estos días. Pero gracias a la recompensa apareció un dato que logró detenerlo, como vemos en estas imágenes. Tendrá para unos cuantos años a la sombra. En este otro caso, la merluza venía en el camarón seco. Este camión tenía todas estas cajas que además del camarón contenía diversas drogas como cristal, cocaína y heroína. Completito venía el asunto. El envío venía de Sinaloa y fue secuestrado en el Aeropuerto Internacional de Tijuana, en Baja California. Fueron 2 perros los encargados de olfatear que en esas cajas no había solamente mariscos. Metanfetaminas por más de 900 kilos, 39 kilos de cocaína y más de 10 kilos de heroína fue el saldo total de lo que pescaron en este operativo. De antinarcóticos logra la captura de esta pareja en el muelle internacional El Dorado. Una vez identificadas las maletas del proceso que realiza la policía antinarcóticos, la sorpresa fue encontrar a esta pareja con la menor de 20 meses de nacida. Se indagó y es la hija. Tremendo todo. Esta pareja mexicana que observamos en las imágenes venía bastante cargada de equipaje. Y claro, mirá toda la heroína que traían en compartimentos escondidos en la ropa. Y encima exponés a una criatura que por supuesto ahora está a resguardo en un centro para menores y tendrá una familia sustituta. Esta pareja de apellido Moreno y Castañeda tendrán para un rato largo en prisión. Si yo me dedicara a hacer videos humorísticos podría hacer varios chistes de bajo precio con la palabra turbante, pero el caso es delicado. Resulta que este señor que vemos en pantalla es el actor y diseñador de joyas de origen indio-estadounidenses Waris Ahluwalia, quien quería volar por Aeroméxico a un evento sobre moda, pero no lo dejaron porque al pedirle que se saque el turbante para revisarlo por protocolo, el tipo se negó porque su religión se lo prohíbe, asegurando que no es algo que haría en público porque es como pedirle a otra persona que se quite la ropa. Finalmente se armó un lío bárbaro y tuvieron que pedirle disculpas por el incidente y esto declaró el muchacho. At Aeromexico,
No part of me is angry at the Aeromexico gate agents. They didn't know. Toda esta cocaína que están viendo se la encontraron en el aeropuerto de Madrid Barajas a un grupo de tripulantes de cabina, TCP o sobrecargos, como más les guste, todos mexicanos. Eran casi 136 kilos en sus valijas. Pero ¿cómo pasaron los controles del aeropuerto de México? Se preguntarán ustedes. Vengan conmigo, volvamos a la tierra azteca. Ahí vemos cómo vienen caminando los tres individuos que no estaban trabajando, iban a España como turistas, pero aparentemente tenían cómplices en la zona de control. Lo primero raro es que el monitor del escáner está apagado. Pero bueno, no nos vamos a poner en ortiva por ese detalle. Pero acá viene lo raro. De repente, cuando están pasando el equipaje, el que tiene que controlar se va y vuelve al rato. ¡Ey! Tenés que mirar las valijas. Bueno, a nadie le importa nada y así es como estos tres tipos evaden todos los controles sin problemas y con esas valijas repletas de merca, nadie sospecha nada y se suben al avión rumbo a España. Debido a la gran cantidad de casos que se dan en el aeropuerto mexicano, se reforzó la seguridad y dijeron, ahora revisamos a todos. Y utilizaron la sala de última espera, sí, ahí donde un sándwich cuesta casi lo mismo que tu vuelo. Los controles se hacen sobre todo en vuelos que van a Madrid, que es como la ciudad hacia donde todos quieren llevar droga. Es tremendo. Perdón, ¿alguien más de este vuelo lleva droga a Madrid? Ajá, bien. Y la otra ciudad es Narita, en Japón. Banquen que la busco en el mapa porque ni sabía que existía. Acá está. Está cerca de Tomisato. Bueno, volviendo al tema, se empezó a revisar a todas las personas y parece que no le fue nada mal porque gracias a esto, miren, acá está el cuadrito de decomisos. Fentanilo, meta, cocaína y otros psicotrópicos que pueden ser una berenjena en escabeche que hace mi suegra que pegan terrible en el hígado. Varias veces me contaron la historia de la persona que compra ropa usada y adentro encuentra un billete grande o algo de valor. Bueno, acá la pilcha venía impregnada con cocaína. Esta mujer de nacionalidad mexicana estaba en el aeropuerto de Guayaquil, Ecuador, con intenciones de llevar toda la falopa a su país. Pero los perros, una vez más, entraron en acción y saltó la ficha. Lo que todos nos preguntamos es el recorrido que había hecho esta mujer. Dijo que había pasado por Aguas Verdes, paso fronterizo del sur, en medio de transporte terrestre. ¿En serio se llama Steven? Gran nombre, como Steven Tyler, Steven Seagal, Steven Spielberg y tantos otros. Bueno, volviendo al caso, esta mujer traía 3 maletas de ropa toda impregnada con la sustancia maldita. Y dice que a ella la ropa se la vendieron, que no sabe nada de la fafa y todas esas cosas raras. No, de aquí se va a determinar mediante la prueba preliminar de campo y luego se establecerá mediante la audiencia de flagrancia la situación jurídica de la ciudad. Siguiente caso, por favor. Se logra en el parqueadero del aeropuerto una incautación de 23 kilos de clorhidrato de cocaína. Adicional a eso, la incautación de 40 millones de pesos. Este caso parece uno más, pero es terrible. Dejaron droga en un estacionamiento con la paga lista para quien se animara a transportarlo. 23 kilos y 40 millones de pesos colombianos, porque esto sucedió en Medellín, en el departamento de Antioquia. Ustedes no pueden hacer una puta sola mierda en el departamento de Antioquia sin que yo me entere. Un perro y un agente fueron los héroes del caso que hallaron este paquete misterioso al lado de este auto blanco que nada tiene que ver, pero por las dudas igual lo olfateamos. Gracias, Tali. Así se llama la perra. Y la droga pertenecería al Clan del Golfo, una organización narcoparamilitar de las más poderosas de Colombia. Ya me dio miedo, salgamos de acá. Aeropuerto Internacional El Dorado, Bogotá. Este mexicano se llama, esperá porque si no lo leo 2 veces no me sale, Edmundo Arciniega Calzada, pero le dicen el Flaco y entre otras cualidades tenía pedido de captura internacional y de extradición a los Estados Unidos. ¿Y de qué se lo acusa? Adivina. Bien, de narcotráfico. Metanfetamina y heroína mandaba este tipo a cualquier lugar del mundo. Ahí vemos cómo le hacen tocar el pianito y seguro tenga que dar muchas explicaciones a un juez. Mira todos los paquetes de droga que le secuestraron. A ver, digan whisky. Hace un rato mencionábamos una ciudad de Japón llamada Narita, que parece ser muy elegida por los mexicanos para llevar droga. Parece que el envío de droga por parte de los cárteles mexicanos a Asia creció más que la venta de sushi. Es el caso de esta parejita de nombres Tamara y Daniel. Este que sale riendo en la fotito es Daniel. Y ella, un poco más preocupada, es Tamara. Los que están de espalda no son las hermanas Marina, son del ejército. Un poco de sentido del humor. Bueno, lo cierto es que esta pareja traía en sus maletas 12 kilos de metanfetamina. La ficha saltó cuando el escáner del aeropuerto detectó la tonalidad verde que identifica esta droga y ahí nomás le metieron mano a las maletas en busca de la sustancia prohibida. Miren todo lo que había. Había más cristal que en la colección de copa de mi abuela. Convengamos que estos dos
les esperan 25 años de cárcel.